Amadísimos hermanos, en el Señor, paz a cada uno de vosotros. Es un gran privilegio llegar hasta su hogar a través de este medio y con el único objetivo de poder compartir la bendita palabra del Señor. Le envío un fraternal saludo a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a la misma vez también invitándole para que se quede escuchando la reflexión considerable para esta mañana. Le saluda a su consiervo Osea Vázquez. Hoy, como siempre, es de una completa bendición compartir con usted la enseñanza que corresponde para esta ocasión. Vamos, amados hermanos y amigos y todos los fieles oyentes, a compartir la enseñanza de esta ocasión, basándonos en el eslogan que hemos estado en consideración: la epístola que revela el carácter personal de Pablo. Hemos estado en la tercera semana y el tema de esta ocasión, un caso de litigio. Ese es el título de la enseñanza que corresponde para esta oportunidad. Hablar de litigio, la palabra litigio significa, amados hermanos y amigos, que es una disputa, o es decir, es una disputa legal. A eso se le conoce como un litigio. Es decir, es un debate legal. Para poner un ejemplo, es como cuando alguien alega con el fin de salvaguardar sus derechos. Eso es un litigio. Cuando alguien alega con objetivo de salvaguardar algún derecho que esté siendo negado, para tener un concepto de ello. Y entonces, en esta ocasión hablaremos sobre un caso de litigio que se presentó en la procedencia del apóstol Pablo. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor su dirección. Bendito y sublime Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos, y su poder que sobrepasa por todo lo ancho del cielo y de la tierra. Delante de su presencia un mortal, un hombre lleno de defectos, lleno de deficiencias, como muchos, nos acercamos delante de usted, agradeciéndole por permitir que nuestros labios hablen su bendito evangelio. Deme sabiduría para hablar a este pueblo y, conforme a la unción de su Santo Espíritu, poder interpretar y explicar su bendita palabra. En el nombre de Jesús, su amado Hijo, se lo pedimos todo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a compartir en esta oportunidad un caso de litigio. Para esto, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor para mejor consideración. Y para eso, amados hermanos, le invito para que podamos leer en la primera carta de Corintios capítulo 6. La primera carta de Corintios en el capítulo 6, y vamos a ver el versículo 1 al versículo 8. 6, 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosa muy pequeña? Versículo 3.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto malas cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Versículo 9 al versículo 10 vamos a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, dice, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, amados hermanos, el apóstol Pablo en muchas oportunidades le hizo su papel, o se desempeñó como un intercesor en la iglesia de Corinto. Habían diversas dificultades. En esta ocasión, la iglesia estaba pasando un problema. Era litigio entre los hermanos, es decir, las disputas entre los hermanos y también entre los incrédulos. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, amada iglesia, podemos vernos afectados en esa situación. Litigios entre hermanos, y estos litigios vienen a generar no el desarrollo, el crecimiento a la obra del Señor, no, en ningún momento, amados hermanos. Lo que genera es que no hay desarrollo. Se estanca la bendita obra del Señor. Y era necesario que el apóstol Pablo llegara a ese lugar y le decía: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo, de ir contra otro hermano? Oiga, note usted, el apóstol Pablo empieza a hacer ese escrutinio. Entonces, la palabra osa que el apóstol Pablo utiliza aquí, uno de los significados de ella es una exclamación de sorpresa. Es decir, parafraseándolo, les decía el apóstol Pablo, les decía, amados hermanos, es de alegría para alguno de vosotros, ¿verdad? Parafraseando ese texto, es de alegría para alguno de vosotros cuando tiene algo contra el otro hermano. Es decir, ¿se alegran ustedes? Porque muchas oportunidades, amada iglesia, amados hermanos, quizás tenemos ese mal hábito de las contiendas, de los litigios. Ese es un mal acto o es una mala aptitud que adoptamos. Muchas veces nos vemos
infiltrados en ese tipo de situaciones. Situaciones que no aportan nada. Literalmente no aportan nada. Ni espiritualmente aportan algo al pueblo del Señor. Pero el momento en el que Pablo se encuentra en la iglesia de Corinto, los halla en esta situación y empieza a tocar la conciencia de ellos. ¿Se alegran ustedes, les dice, cuando tienen algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Habían pleitos, habían dificultades, amados hermanos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo, amados hermanos, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, reprende a aquellos varones en ese momento y les dice: ¿cómo es posible? Si el pueblo del Señor, si la iglesia está llamada a juzgar al mundo, a los injustos, y no los injustos a interceder ante los justos. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo empieza a hacer esa gran amonestación. Entonces, amados hermanos, decía en el versículo 5 y 6: para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Cuántas ocasiones, amados hermanos, quizá en algún momento, en algún lugar, aquellos que somos conocidos como cristianos, nos hemos visto involucrados en pleitos, en contiendas, mayormente con los impíos? Nos hemos visto afectados, amados hermanos. ¿Cuántas ocasiones como resultado de la imprudencia estamos sembrando pleito? Estamos sembrando conflicto. No estamos construyendo, sino que estamos destruyendo. Amado hermano en el Señor, este es un llamado a la paz. Este es un llamado a la comunión. Este es un llamado a las buenas relaciones entre hermanos, pero también entre la sociedad. ¿Es difícil? No es difícil. ¿Qué se necesita? Necesitamos, amados hermanos, que el Espíritu de Dios abunde en nosotros día a día. Yo quiero decirle, en ocasiones intentamos justificar algunas acciones que van en contra de los principios bíblicos. Intentamos justificarlas utilizando algunos argumentos en los que fiamos sentirnos bien. Pero este varón de Dios, bajo el Espíritu Santo, les dice en el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos, hablando de la iglesia de Dios, hablando de su pueblo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Es decir, no se equivoquen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y en el versículo 11: y estos erais algunos de vosotros. Amados hermanos, antes de venir a los pies de Cristo, sí teníamos ese tipo de conductas. Teníamos esa personalidad antes de venir a los pies de Cristo. Pero ahora que hemos venido, es necesario someternos a ese proceso de transformación. Es necesario, amados hermanos,
someternos al proceso de poder transformar nuestra vida y vivir una vida en obediencia para el Señor y no para los hombres. Ahora bien, amados hermanos, aquel siervo del Señor, hablando de los litigios, les hace un sinnúmero de preguntas, ¿verdad? Si bien es cierto, el apóstol Pablo no se refería de repente a ir a juicio con los impíos o los infieles. Pablo usa un argumento progresivo a través de las preguntas para edificar el corazón y la razón hasta alcanzar las buenas conductas. Pero menciona el incrédulo, menciona a los impíos, porque el impío así vive y él a diario es al pecado. Pero Dios en su bendita palabra estaba haciendo mención sobre la necesidad de someterse a ese cambio de vida. Ahora bien, amados hermanos, como nuestra consideración es un caso de litigio, esa fue la iglesia de Corinto. Esa fue una de las debilidades de la iglesia de Corinto. Ahora pensemos en la iglesia actual. ¿Hay litigios? ¿Hay desacuerdos? Sí hay desacuerdos, amados hermanos. Sí hay algún tipo de acción que no va de acorde a la palabra del Señor. En la segunda carta de Timoteo, vamos a ver la bendita palabra del Señor. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Note usted, apto para enseñar y sufrido. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe ser amable para con todos. Y esa es una de las claves para erradicar ese tipo de actitudes. La amabilidad, la comprensión, el respeto, el amor. Y allá en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 23 dice, si alguno de vosotros trajere a la ofrenda al altar y ahí se acordare que tiene algo contra su hermano, deje allí su presente, vaya y reconcíliese primero con su hermano, después venga y presente la ofrenda. El Dios a quien le servimos es un Dios de paz, de tranquilidad, de unidad, donde lo único que debe de prevalecer es el gozo, la armonía, el amor sobre todas las cosas. Es un trabajo permanente suyo y mío para no vivir en una vida de litigios, sino una vida en temor y reverencia delante del Señor, sino una vida que manifieste un verdadero cambio. Venimos de un mundo en el que la contienda era normal, los pleitos, los litigios eran normales, pero dentro de la iglesia no es normal, amados hermanos. Algunos se atreven a decir que es normal que hayan disensiones. No, no es normal. Normal es en el mundo, donde el Espíritu de Dios no mora, no habita. Pero dentro del pueblo del Señor, dentro de cada hombre y mujer que sea dispuesto a servirle, no es normal. Siempre hay que verlo como un gran problema. Y al verlo de esta forma, eso nos va a servir para poder evitar
para poder distanciarnos de ese gran problema. Ahora bien, amados hermanos, el apóstol Pablo hace ese realce de que los creyentes y la iglesia debemos de vivir en una vida bajo la instrucción de Dios y su bendita palabra. Debemos de someternos a una vida diferente a través del amor, la pureza y el cariño. El cristiano o el hijo de Dios no debe sostenerse en alto para que el mundo lo vea. Amados hermanos en el Señor, esta ha sido la breve reflexión bíblica de esta oportunidad, agradeciéndole a cada uno de ustedes por haber tomado un espacio de tiempo y meditar en esta bendita palabra y enseñanza. Ha sido para mí un verdadero placer espiritual que a través de este medio compartir la palabra del Señor, esperando que también nos genere un cambio de vida en los que podemos o tenemos el privilegio de escucharla. Así que será en otra oportunidad, si el Señor así nos lo permite. Mientras tanto, que la bendición de Dios y la paz de Jesucristo reine en su vida, en su corazón y en la de su familia. Aguas, el Señor me ayudará. Si paso por el fuego no me quemará.